Hola, soy el profesor Carlos Martínez y ahora vamos a ver el tema de operaciones con vectores. Las operaciones que se pueden realizar con vectores son suma de vectores, resta y multiplicaciones. Cabe destacar que en multiplicaciones hay dos tipos de multiplicaciones. Una que recibe el nombre de producto escalar, es decir, damos dos vectores, los multiplicamos y tenemos como resultado un escalar, y un producto vectorial. Damos dos vectores, lo multiplicamos y obtenemos como resultado otro vector. Ahora nos concentraremos en la suma de vectores. La suma de vectores la podemos realizar en forma gráfica o en forma analítica. Gráficamente hay varios métodos. Uno que es sencillo, que es el que vamos a hablar ahora, es el método de la poligonal. Sean los vectores A, B y C, sumar A más B más C sería gráficamente colocar el vector A, lo traslado paralelo, y donde termine el vector A ubicar el vector B, y donde termina el vector B colocar el vector C, con lo cual tenemos el vector suma A más B más C uniendo el principio del vector A con el final del vector C. Si yo mido el vector celeste, el A más B más C, y lo multiplico por la escala correspondiente, ya tendría la magnitud de ese vector. Cabe destacar que la suma de vectores es conmutativa, o sea, no importa el orden en que yo realice la suma. Podríamos sumar, por ejemplo, primero B, a continuación, donde termina B, colocar A, donde termina A, colocar C, y el resultado B más A más C sería el vector celeste. O bien, ponemos primero el C, luego el B, después el A, y obtenemos siempre el mismo resultado, ya que la suma es conmutativa. La suma de vectores en forma analítica. Sea un vector, por ejemplo, con componentes, sea el vector B1 con componente BX1 en la dirección del eje X y BY1 en la dirección del versor J o en el eje Y. Y el vector B2 con componente BX2 y BY2. Sumar estos dos vectores en forma analítica es muy sencillo. Se suman componente a componente. Es decir, yo tengo que sumar BX1 con BX2, las componentes Y con las componentes Y, las componentes del versor Y e Y, y J con J. Hacer esta suma analítica la podemos interpretar de la siguiente forma: sea B1 con dos componentes, B1X y B1Y. A continuación colocamos B2 con componentes B2X y B2Y. Entonces el vector suma es un vector que une el principio del vector B1 con el final del vector B2. Eso me daría el vector B, que es el vector suma, que si lo analizamos podemos ver que B tiene componente en X, B1X más B2X, y en Y, B1Y más B2Y. Diferencia de vectores. Bueno, restar dos vectores gráficamente, si tengo el vector M y lo quiero restar al vector N, entonces podemos restar M menos N y me va a dar el vector H. Y el vector H, el vector resta, sería este, con esta dirección, apuntando hacia donde finaliza el vector M. Y H apunta hacia donde termina el vector M. Esto es gráficamente. Si lo hacemos analíticamente, hacer la diferencia de dos vectores, sea B1 y sea B2, este otro vector, y yo quiero restar ambos vectores, hacer la resta de los vectores es equivalente a hacer la suma del opuesto del segundo vector. Y ya la suma sabemos cómo se realiza componente a componente. O sea que puedo sumar el opuesto del segundo vector, lo cual me da como resultado la diferencia. Hacer la suma del opuesto me da como resultado la diferencia de los dos vectores. Y hay que recordar que no es conmutativa, no es lo mismo hacer B1 menos B2 que B2 menos B1. Gráficamente, si yo tengo M y N y quiero hacer la resta de M menos N, ¿sí?, teníamos el vector H, que yo les comenté que era ese vector, pero lo podemos visualizar con lo que acabamos de decir. Hacer la resta de M menos N es hacer la suma de M con el opuesto de N. Entonces, si yo dibujo el opuesto de N, este vector, y si hago la suma M con N, trazo el paralelogramo, es decir, donde termina M una paralela al vector N, donde termina N una paralela al vector M, y trazo la diagonal y tengo el vector H, que sería la suma de M con el opuesto de N, que es igual a lo que le había dicho yo hace rato.
Muy bien, esto sería restar gráficamente dos vectores. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con resta de vectores. Ahora solo nos queda hacer ejercicios prácticos de suma y resta de vectores.